La Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org presentan Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Con ustedes, su anfitrión, Dr. Roberto Mori González. Iniciamos hoy una serie de programas conmemorativos del 180 aniversario del natalicio de nuestro patriota nacional Eugenio María de Hostos. La Comisión Nacional para la celebración del 180 aniversario de su natalicio tiene mucho placer en organizar una serie de 13 programas radiales que se presentarán a lo largo del año 2019 y hasta el 11 de enero de 2020. Comenzamos hoy con un programa algo más general que los que van a seguir, porque hoy vamos a tratar un Hostos visto desde la inmensidad y la generalidad de su obra, de sus escritos, de sus proyectos, y contamos con dos estudiosos muy reconocidos de la obra de Hostos. Tenemos en primer lugar a la doctora Vivian Aufán Vázquez, directora del Centro Hostosiano del Ateneo Puertorriqueño, investigadora, profesora de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Saludos, Vivian. Saludos, gracias por la invitación. Bien, tenemos también con nosotros al doctor Orlando Hernández, Orlando puertorriqueño, que ha hecho una maravillosa carrera académica de investigación y de enseñanza en el Hostos Community College en la ciudad de Nueva York, también investigador sobre la obra de Hostos y forjador de muchísimos proyectos allá en Nueva York. Y les habla Roberto Mori, también miembro de la comisión y quien será el mantenedor de este programa. Vamos a comenzar un poco diciendo que este esfuerzo que estamos haciendo desde Puerto Rico en el 180 natalicio o aniversario del natalicio de Hostos es el último de una serie de esfuerzos que se han realizado en Puerto Rico y en muchos lugares también, en la diáspora, en otros países, la República Dominicana, para de alguna manera honrar, recordar, revivir, valorar, aquilatar la obra de Hostos. Hostos, el puertorriqueño universal, el ciudadano de América, como se le llamó en una ocasión. Y este esfuerzo viene precedido por toda una historia. Y quisiera, en la primera parte de este programa, que pudiéramos mirar un poco de esos esfuerzos, esos precedentes que se han hecho para trabajar, para recordar la figura y la obra de Hostos. Quisiera que, Orlando, si eres tan amable, un poco, ¿qué sucede después de la muerte de Hostos en el año 1903? ¿Qué sucede con su figura? ¿Qué sucede con Hostos? Bueno, buenas tardes o buenos saludos para todos ustedes. Roberto, gracias por tu gentileza. Vivian, un gran saludo. Y a la Radio San Juan por patrocinar este esfuerzo significativo durante el 180 aniversario del patriota intelectual Eugenio María de Hostos. La historia de Hostos está ligada a la historia de los estudios hostosianos. En otras palabras, ¿cómo tenemos noticia de Hostos? ¿Qué sucede con sus contribuciones, tanto políticas, educativas, como cómo se registra su historia biográfica, ¿no? Entonces, la muerte de Hostos se da en el 1903, como bien dice Roberto, en momentos muy difíciles porque hay toda una nuevo régimen, una nueva estructuración de lo que significaba todo lo que se hacía en este país, ¿no? Con la invasión de los Estados Unidos. Hay gente que trabajó con Hostos en la Liga de Patriotas
que lo conservan, su legado, como es el caso del doctor Manuel Guzmán Rodríguez, y que va luego a parar al directorio del Partido Nacionalista en el año, y fundador del Partido Nacionalista en el año 22. Pero durante todos esos años hay gente que escribe, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, sobre ese legado tan valioso. Inmediatamente muere Hostos, se da un gran homenaje en República Dominicana en recordación de él. En Puerto Rico igual. La revista El Carnaval, que era dirigida por un editor de apellido Balseiro, director de esa revista, y después va a ser el director del gráfico de Puerto Rico, le dedica un número completo a los aportes de Hostos. La contribución escrita intelectual de Hostos estuvo muy dispersa durante muchos años, pero ya en el 1906 hay un teatrito en Añasco donde se presentan las obras de él, de la propiedad de Guzmán Rodríguez. Era también una biblioteca pública. En el 1916 se plantea ya la publicación de las obras completas, que lamentablemente no se da. La propone José de Diego, y ese proyecto va a quedar dando vueltas hasta el 1939, 38, 39, que es el centenario de Hostos. Orlando, una pregunta bien específica. ¿Cómo se da o qué es lo que hace que se publiquen esas obras? ¿Verdad? Porque si el ambiente no se veía tan favorable, ¿qué es lo que sucede allí? Bueno, es un momento también difícil. Hostos atraviesa a veces los peores momentos de nuestro país con mucha fuerza y esperanza, ¿no? Las propuestas de él son propuestas muy valientes y válidas para nuestra gente. En el 1939 se celebra el centenario del natalicio de Hostos. Uh-huh. Eso trae como consecuencia el que sus hijos y toda una cantidad de intelectuales puertorriqueños promuevan la celebración de ese centenario, y como pauta o uno de los elementos principales va a ser precisamente la publicación de sus obras completas, que la va a llevar el escritor intelectual dominicano Juan Bosch, por encomienda de sus hijos, sobre todo de Eugenio Carlos, ¿no? Hay una anécdota muy interesante de cómo se conocen en la Biblioteca Carnegie, y cómo pues Bosch dice que nació por segunda vez cuando conoce la obra de Hostos, ¿no? Luego ese esfuerzo va a tener el endoso del gobierno de Puerto Rico, y va a ser nada más ni nada menos que Martínez Nadal, senador anexionista, el que va a proponer la ley que va a habilitar la publicación de esas obras completas. Hay el octavo encuentro panamericano en 1938 en Lima, a donde participa pues los Estados Unidos, y con alguna representación puertorriqueña propone que se vaya entonces a homenajear a Hostos con el título de eminente ciudadano de América, y de ahí viene pues la frase que todos conocemos. Okay. Doctora Ufán, Vivian, recuerdo que además de todo lo que dije cuando te presenté, recuerdo que también dirigiste el Instituto de Estudios Hostosianos en la universidad en algún momento, y ese instituto fue pues, un protagonista central, ¿verdad? Posterior a lo que nos describe, es como una segunda fase, ¿no?, en que la Universidad de Puerto Rico entra en esto. ¿Nos puedes hablar un poco de esa historia, celebraciones posteriores a las del 39, donde se recuerde a Hostos o se celebre a Hostos? Sí, la figura de Hostos ha tenido muchas remembranzas y muchas conmemoraciones. Estamos ante una figura que se puede ver desde distintos ángulos.
y se puede interpretar desde distintos ángulos. Antes de llegar al Instituto de Estudios Ostosianos en la universidad, ¿verdad?, que estamos hablando ya de los años 80 y 90, me gustaría recordar algo de este proceso. El nombre de Hostos siempre estuvo presente por su proceso jurídico, su entendimiento de la jurisprudencia en Puerto Rico y de la situación que tiene el proceso de coloniaje en Puerto Rico. Y esto es interesante porque en esos años 30, que había un gobierno colonial tan fuerte, que ocurrieron enfrentamientos entre el Partido Nacionalista y ese gobierno, no es que los nacionalistas no mencionaran a Hostos, es que al apropiarse ese centenario de un nivel del gobierno, pues se tenía cierta distancia al respecto, porque no hay que olvidar que Hostos fue el primero que establece que ese Tratado de París es ilegal. Y esa fue la base sobre la que don Pedro Albizu Campos presenta su caso del pueblo de Puerto Rico versus Velázquez. Y aunque está ese antecedente, por otro lado, se está mirando la obra de Hostos desde el punto de vista educativo solamente o desde el punto de vista cívico. Y entonces la oficialidad va silenciando un poco el reclamo del derecho a la libertad, del derecho a la igualdad, del derecho de gentes, que es la obra que impulsa Hostos en sus lecciones de derecho constitucional y en su moral social. Así que ese intento de mantener a Hostos desde una sola perspectiva tuvo sus reacciones. En ese periodo que va desde el 40 hasta el 80, vamos a tener intelectuales que van a mantener esa imagen de Hostos, esa conmemoración. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, que no fue el único sitio donde se mantiene esa conmemoración, pues tenemos profesores que van a establecer esa constancia, como fue Francisco Manrique Cabrera. Y Francisco Manrique Cabrera a veces iba solo a ese monumento, ¿verdad?, que se inaugura en 1939, pero a través de sus clases y a través del esfuerzo de otros intelectuales, tanto de Río Piedras como de Mayagüez, como es doña Loida Figueroa, se van a mantener esos pensamientos de Hostos y de otros intelectuales y líderes y patriotas que van a ser inspiración para contestar las preguntas de quién soy, por qué estoy, a dónde vamos, que no va a ser solamente unas preguntas individuales, sino también de colectividad y de decisiones políticas. Así es que esa trayectoria, con todos los acontecimientos históricos que van a tener a partir del 39 hasta el 70, van a encontrar un apoyo en aquellos que encontraron que sí hay que mirar al pensamiento de otras personas. Por otro lado, entonces tenemos que hacia los años 80 y 90 se vuelve a reorganizar el respaldo al estudio de la figura hostosiana, pero esta vez desde la Universidad de Puerto Rico, el primer centro docente. Se establecen unas bases académicas institucionalizadas en las que entonces se designa un lugar para revisar esas obras completas que se publican en el 39, que se vuelven a republicar en el 69, pero esta vez con unos estudios pertinentes a las distintas especialidades
porque Hostos abarca la geografía, la historia, el derecho, la literatura, el periodismo. Y vamos entonces a ver cómo distintos especialistas y estudiosos van a acercarse a la luz del momento a esas obras completas de Eugenio María de Hostos. Lo otro que se crea es la Cátedra de Honor Eugenio María de Hostos, en la que le permite a distintos estudiosos dedicarse a sacar trabajos de Hostos. Pero eso no quiere decir que fuera de ese espacio, no hubiesen estudios sobre Hostos. Ha habido una continuidad a distintos niveles, desde distintas instituciones y desde distintos centros culturales y pueblos de la isla, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, como en Cuba, como en Chile, como en España. Así que estamos ante un pensamiento continental, referencial y sobre todo de el compromiso de civilización, de libertad y de derecho de gente. Muy bien. Claro, esa historia que nos relatas tiene una culminación, ¿verdad? Mucho más reciente. Me refiero a los esfuerzos de la UPR para honrar la memoria de Hostos. Pero antes de eso, yo quisiera un poco volver a Orlando, porque algo paralelo a eso, allá en los Estados Unidos están ocurriendo otras cosas, ¿verdad? Se funda el Hostos Community College. ¿Cómo surge eso? ¿Qué llevó a eso? Bueno, ¿Y qué se ha hecho allí con Hostos? Bueno, mira, lo que dice Vivian es muy cierto. Durante toda esos 40, 50 años hubo una constante estudio y valoración de las grandes contribuciones de Hostos a los distintos campos, a las disciplinas que son diversas, 10, 12 disciplinas, pero con contribuciones muy, muy sólidas, ¿no? El 1989 es fundamental para muchos de nosotros entrar en contacto con la profundización de los estudios hostosianos, porque se celebra el gran encuentro latinoamericano en la Universidad de Puerto Rico, que luego va a salir publicado, ¿verdad? Con Julio César es el editor, pero que corresponde a los eventos que giran en torno al sesquicentenario, 150 aniversario del natalicio de Eugenio María de Hostos. Digo esto porque muchos de los que hemos estado trabajando en la investigación sobre Hostos nacimos con ese esfuerzo, al calor de ese esfuerzo, y muchos de los profesores que hicieron contribuciones fueron precisamente partícipes de ese sesquicentenario. En cuanto a Hostos Community College, es importante resaltar que surge como una iniciativa de la comunidad. En realidad hay que darle crédito a un personaje puertorriqueño, político, que hizo cosas muy importantes hacia su primera etapa, y luego pues ya cosas más controversiales, ¿verdad? Me refiero al congresista Vadillo. Lo que sí se dio, era evidente que hacía falta un centro educativo en la comunidad puertorriqueña del Bronx que pudiera servir las necesidades de los puertorriqueños y los latinos en general. Se hicieron durante años pues muchos esfuerzos porque se difundiera el pensamiento y la obra de Hostos, y esto culminó específicamente en varios encuentros. En 1989 pues también tuvimos la exhibición ambulante que se hizo para Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y que la curó Ruth Vasallo, si recuerdan. En el 1903, que se cruzan el
centenario de la muerte de Hostos y el 150 aniversario del natalicio de Martí, se hace un encuentro importante promovido por la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Daisy Coco de Filipis, crítica y estudiosa también de Hostos y estudios latinos, y en ese encuentro en el cual participaron tanto puertorriqueños como norteamericanos, boricuas de la diáspora, como gente de distintas experiencias, ¿verdad?, interesados en el trabajo de Hostos, pues ya se sentó un interés muy, muy claro en poder difundir la obra y asegurarnos de que llegara a las comunidades de los Estados Unidos. Vamos a hacer una primera pausa. Usted escucha Eugenio María de Hostos. Empezamos a este primer programa del año hostosiano 2019. Yo quisiera, más allá de mantenedor, pues ser un poco de tercer panelista, porque también fui participante de algunas de las cosas, por lo menos de las que menciona Vivian, sobre la Cátedra Hostos, en la que estuve, el Instituto de Estudios Hostosianos, estuve en su junta asesora hasta que la disolvieron, y en otras instancias, ¿verdad? He participado. Me gustaría que Vivian, que podamos un poco conversar, ¿qué pasó después de ese momento que se marcó por 3 hitos básicos, ¿no? La celebración del sesquicentenario en 1989, la creación del Instituto de Estudios Hostosianos, la creación de la Cátedra de Honor Eugenio María de Hostos. ¿Qué pasó después de eso? Esos esfuerzos mantenían la constancia de los estudios sobre la figura de Hostos, como dijimos, en distintos aspectos. El editor en jefe de ese proyecto, el profesor Julio César López, había distribuido y había asignado temas a distintos especialistas, como dije, ¿verdad?, para la edición crítica. Paralelo a eso, porque estos son unos esfuerzos, ¿verdad?, que no se están viendo porque cada quien está trabajando, pero hay una serie de conmemoraciones, como por ejemplo Orlando menciona la de Nueva York, la del 2003, pero también hubo otra en República Dominicana y otra en Cuba y otra en Puerto Rico. Pues yo tuve la suerte de participar en todas ellas. Y ahí me empiezo a llegar de manera más constante a este centro investigativo. Posteriormente a eso, pues, hay unos cambios administrativos en la institución y surgen entonces opiniones diferentes basadas en distintos intereses o interpretaciones históricas, políticas, filosóficas en torno a la figura de Hostos, pero su estudio se sostiene. Debo hacer énfasis en que su estudio se sostiene y se sigue sosteniendo, porque esta es una razón por la cual estamos aquí. No obstante, hubo unas decisiones administrativas para cerrar tanto la cátedra como el Instituto de Estudios Hostosianos. Se protestó, se explicó la necesidad, todo a nivel racional, pero no se tuvo ninguna reacción de diálogo ni de vuelta a considerar el que la Universidad de Puerto Rico, en este caso recinto de Río Piedras, mantuviera un centro de investigación para culminar las obras completas de edición crítica. Yo quisiera recordar que además de esto, y no debemos pasarlo por alto, es que durante un número de años el Instituto de Estudios Hostosianos, con el apoyo de la oficina del rector, hizo anualmente una conmemoración del natalicio de Hostos todos los 11 de enero. Y eso se ligó en un momento dado con la cátedra de Hostos,
porque se invitaba a la persona, ¿verdad?, que había ostentado la cátedra durante el año anterior a que diera el mensaje principal, ¿verdad? Y eso fue una tradición muy bonita que se llevaba a cabo frente a la placita Hostos, donde está pues el monumento al que hizo, ¿verdad?, al que tú hiciste, Víctor Macho, de Víctor Macho, 1939, y que se había restaurado porque también en un momento parte de la historia es que habían borrado algunas cosas del monumento que representaba no solo a Hostos, sino patria y sociología, eran las dos figuras que acompañaban, ¿verdad? Entonces eso se restaura y se vive entonces ese momento. Quiero recordar también que después de ese momento un poco negativo, ¿verdad?, del que nos habla, de sucesos, ¿verdad?, que fueron negativos, que nos habla Vivian, posteriormente, en el en el 175 aniversario, se volvió a crear un comité en el cual yo estuvo Vivian, y se presentó un programa de actividades bastante sustancioso, ¿verdad? No sé si Vivian quiere un poco ampliar sobre eso. Sí, a partir de el cierre del instituto, que no se daba actividad oficial de parte de la universidad a través del catedrático de honor, pues otras instituciones asumieron esa conmemoración y llamaban a la participación de esa conmemoración. La Fundación Francisco Manrique Cabrera asumió ese liderato y se siguió el patrón todavía más amplio, porque entonces podían hablar distintos representantes de distintas organizaciones, como la Hermandad de Empleados No Docentes, como la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Logia Masónica, el Movimiento Nacional Ostosiano. Y entonces hubo varias personas que asumieron ese discurso, y también vamos a ver que no hubo un silencio como institucionalmente se había promovido. Deseo también indicar que estas conmemoraciones en torno a Hostos no solamente se dieron en el Caribe, también en Francia, porque una de nuestras investigadoras, Carmen Teresita Vázquez Pizá, era profesora en la Universidad de Picardie en Francia, y allá se dio un simposio sobre Hostos, en el cual participaron profesores de Francia, de Bélgica y de España. Así que en medio de esa efervescencia de investigación viene este cierre administrativo, ¿verdad? Hay que mencionar que otras personas, pues sí, se aunaron a ese esfuerzo, como fue el creador de la decisión, el rector doctor Juan Fernández, que se dio cuenta de las consecuencias de este cierre. Ahora, yo quiero destacar que eso es en el escenario de la Universidad de Puerto Rico, porque en el escenario de Mayagüez tenemos al alcalde José Guillermo Rodríguez, que ha sido un fiel servidor del pensamiento ostosiano, y que de hecho las veces que él ha juramentado como alcalde lo hace el 11 de enero. Y también una serie de proyectos que él ha mantenido en la ciudad natal de Eugenio María de Hostos, que es Mayagüez. Así también hay otros centros culturales en la isla que mantienen esa figura y que se refleja también en edificios públicos, en nombres de escuelas, en nombres de calles. Así que el nombre está presente. Lo que siempre se quiere hacer es que las personas estén conscientes de lo que ese nombre significa. Así es que en ese aspecto tenemos todas estas
consecuentes actividades en la memoria de Hostos. O sea que en realidad Hostos ha estado presente a lo largo no solo del siglo XX, sino del siglo XXI. Claro, hemos quizás hecho más énfasis más recientemente, ¿no?, en los esfuerzos institucionales, tanto en Mayagüez como en Río Piedra y varias instituciones, pero yo quisiera, Orlando, si nos puedes un poco refrescar la memoria de, en el nivel individual de investigadores, ¿verdad?, que han contribuido a aquilatar y a traernos a hacer investigaciones para un poco darnos esa figura de Hostos que conocemos hoy. Y yo sé que tú has investigado a muchos de ellos y conoces esa historia. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Sí, con gusto. Ya Vivian mencionó dos importantes investigadores, ¿verdad?, con un papel muy activo en la promoción de la lectura y de la investigación de Hostos, a Francisco Manríquez Cabrera y a doña Loida Figueroa, mayagüezana, ¿no? El hecho es que además de ellos hubo una cantidad de figuras importantísimas que hicieron trabajo de especialistas concretos y que ayudaron a divulgar con publicaciones de libros, artículos, entre ellos José Frankis, que estudió la filosofía de Hostos, José Carrera, que fue una persona que hizo un trabajo de divulgación en sus libros sobre Hostos y Betances, Concha Meléndez, con sus trabajos también de artículos críticos sobre la literatura, las contribuciones literarias de Hostos, Isabelita Freire de Matos, una gran educadora nuestra, que escribió un libro de Hostos para la niñez, ¿no? José Emilio González, profesor hostosiano por excelencia también, además de Manrique, ¿verdad? Y José Emilio participó con Manrique en todas esas celebraciones que hacían ellos, a veces con muy pocas personas, antes de que los decanos se comprometieran con la gestión de difundir a Hostos y de promoverlo. Hay otro personaje que es importante porque ha caído en menos... es un poco desconocido, es Pucci Oliver. En realidad la fecha del monumento o del busto a Hostos de la Universidad de Puerto Rico es del 1924. Allí, claro, se dan algunas de las actividades del 39 y por eso aparecen las fotos de la conmemoración del centenario, inclusive la foto donde aparece el gobernador entonces, Winship, y otra gente que participó en esas actividades. Pero es del 24 y es Victorio Macho, como se mencionó, ¿verdad?, el escultor español. Lo interesante de esto es que en esos momentos hay poca reconocimiento, un régimen colonial que no reconoce las contribuciones de Hostos, y Oliver lleva una campaña pública de recoger dineros para poder hacer ese busto. O sea, ese busto está allí gracias a la generosidad del pueblo de Puerto Rico, y eso es importante y se conecta muy bien con lo que hemos hablado de cómo se recuerda a Hostos y por qué se lleva a todos estos centros educativos, pero además en la gente misma. Añadiendo algo que está indicando Orlando, tenemos a Aulia Echevarría como investigadora y Ángel Villarini, que se ha destacado en República Dominicana. También de esa primera época, igual que doña Loida, tenemos a doña Josefina Rivera de Álvarez, que dedican ese estudio, y un personaje muy significativo que es María Teresa Babín. María Teresa Babín, que inicia los estudios puertorriqueños en Estados Unidos oficialmente, porque no es que no se hubiese estudiado, es que desde la academia ella sistematiza, ella aporta esa sistematización. María Teresa Babín fue muy importante porque fue parte del equipo de trabajo de don Ángel Quintero Alfaro, que trabaja el currículo en las escuelas públicas de Puerto Rico, incorpora la visión de Hostos, y también en Mayagüez dirige ese departamento de estudios hispánicos e impulsa una serie de actividades. Ahora, siguiendo la misma línea de la colectividad,
hay que señalar la importancia de la Hermandad de Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, porque instaura en su convenio el día de la conmemoración de Hostos fijo. No se va a mover porque cayera domingo no. Se va a celebrar, se va a conmemorar el día que es el 11 de enero. Y eso dio un gran respaldo en esos días y noches ágidas en las que no se daban actividades, pero un puñado de representantes estuvieron presentes. Y también debo de aclarar y recordar el apoyo del Consulado Dominicano a todas estas actividades en esos momentos tan difíciles de cierre del instituto, que también estuvo enmarcado en otros conflictos universitarios y del país. Así que entendemos que todos estos esfuerzos pues son los eslabones que nos unen a nosotros, y nosotros a la vez vamos a seguir impulsando ese estudio. Y como ejemplo de ello tenemos el Centro Hostosianos en el Ateneo Puertorriqueño, que estamos trabajando desde la nueva tecnología y las conferencias presenciales en el área de San Juan, el estudio de la figura de Eugenio María de Hostos. Voy a añadir algo que tú señalaste hace un rato, Vivian, y que el alcalde de Mayagüez ha hecho posible, ¿no? Es en base a sus propias gestión y sus propias compromisos de tipo hostosiano, y es la Casa Museo Centro de Usos Múltiples que se erigió en el lugar donde nació Hostos, en Río Cañas. Río Cañas arriba, sí. Tirando para las Marías, en Mayagüez. Y es una verdadera joya. Hay muchas actividades que se han hecho allí y ellos están comprometidos, a pesar de los recientes daños, con volver a retomar toda esa secuencia de actividades hostosianas. Hay que darle el reconocimiento a don Guillito. Sí. Quiero también añadir, porque es que si seguimos hurgando, seguimos encontrando, ¿verdad? No hemos mencionado que también en Humacao se hicieron muchas cosas, sobre todo a través de la revista Exégesis, que publicó números completos dedicados a Hostos. Se celebró un simposio para el centenario de la muerte de Hostos en el año 2003, y de ahí salió una publicación bien gruesa, ¿verdad? Excelente. Y además se han publicado pues muchos otros ensayos en la revista Exégesis. Así que yo no sé si algo a mí me ha quedado claro, es que Hostos ha estado presente a todo lo largo, ¿verdad? Con sus conflictos, con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Pero ha sido así. Sí. La contribución de Marcos Reyes Dávila, la tuya, la de el profesor Rojas, la de una cantidad de otros estudiosos precisamente en esa revista y en esas actividades que tú señalas, los eventos, fue realmente digna de admiración y debe reconocerse también. Y no tiene menos mérito señalar que por una de esas contradicciones que tiene la vida, ¿verdad? Porque a veces la política y los intereses y todas esas cosas de las que Vivian nos habló, que a veces influyen sobre la universidad y pues determinan ciertos cursos de acción. Tengo que recordar que don Juan Maribraz, ¿verdad? Una figura muy conocida en el espectro político puertorriqueño, fallecido ya hace algunos años. Don Juan Maribraz llegó a ostentar la cátedra de honor Eugenio María de Hostos, y fue reconocido oficialmente por la Universidad de Puerto Rico, que lo había expulsado hacía no sé cuántos años, cuántas décadas, y vino y dio su discurso. Hizo una investigación como cualquier otro académico que lo era, por supuesto, y publicó una obra importante
sobre Hostos, el derecho ¿verdad? Desde el punto de vista más sociológico, ¿verdad? Y eso, no sé, para mí lo que quiere decir es que Hostos provoca tantas cosas, provoca tanta gente que va a escribir, que va a pensar, que va a organizar. ¿Qué tú dices, Vivian? Bueno, siguiendo esa línea, porque en ese 2003, en ese número especial, se le dedica a Juan Mari Brás, y por otro lado, él había hecho en Mayagüez la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos. Uh-huh. La contribución de Mari Brás a la imagen de Hostos es fundamental y es trascendental, porque mediante esa participación en la cátedra de honor, siendo un profesor fuera del sistema de la Universidad de Puerto Rico, porque es profesor de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez, que tuvo varias clases graduandas, pero ese es otro capítulo. Hay que demostrar, ¿verdad?, que ese pensamiento vivo, actualizado, tiene una de las voces más fuertes en el licenciado Juan Mari Brás, porque fue el que nos trajo ese pensamiento que parecía anquilosado a la actualidad y que me le da una visión distinta a la educación. Y por eso esa obra de él, Patria y Sociología, y sus discursos y conferencias que dio en República Dominicana y que dio en la Universidad de La Habana, marcan el momento en el cual vemos a Hostos vivo en el derecho, vivo en nuestros reclamos, y quien marca ese faro es el licenciado Juan Mari Brás. Juan Mari Brás fue además uno de los que propuso la conmemoración del 150 aniversario. Y el prólogo de Madre Isla, uno de los dos tomos, es de la autoría de el licenciado Mari Brás, así que su contribución fue enorme en distintas facetas. Y también, para terminar esa línea, es el que incauta, ¿verdad?, la idea de renunciar a la ciudadanía norteamericana para hacer valer la ciudadanía puertorriqueña basándose en el planteamiento jurídico de Hostos. Ok, hacemos otra pausa. Usted escucha Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo. Cangrejeo. Conversamos sobre el barrio todos los viernes a las 9 de la mañana en Radio San Juan. ¿Cómo suena tu ciudad? Atención personal, atención gente de los caseríos. Saludos amigos y amigas, mi nombre es Ernel González Álvarez. Quiero invitarle a que me acompañen todos los miércoles a las 7 de la noche a escuchar las voces de nuestra gente en nuestro programa Echen Llorens. Ahora son residenciales que antes eran caseríos. Entérate de cómo palpita el corazón del caserío todos los miércoles a las 7 de la noche. Escucha Echen Llorens aquí en radiosanjuan.org. ¿Cómo suena tu ciudad? Dale play. Ya volvemos a Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo. Retomamos. Quisiera volver un poco al inicio de este programa, hablando un poco de la Comisión Nacional para la celebración del 180 aniversario. Recordar que este es solamente el primero de 13 programas que se van a pasar, unos mensualmente, sobre diferentes temas relativos a la vida de Hostos. Hostos Nueva York, Hostos y la geografía, Hostos en su viaje al sur, Hostos y la República Dominicana, Hostos y la pedagogía, Hostos y la literatura, Hostos y la mujer, etcétera, 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 ¿verdad? Y estaremos aquí por lo menos una vez al mes en esto,
Quisiera con los compañeros Vivian y Orlando algunos comentarios finales antes de terminar este primer programa que ha sido como una ensalada, ¿verdad? Un poquito de todo, pero que nos ha dado, y yo espero que nuestros radioescuchas aquí, donde sea y cuando sea, porque ahora esto es de From Here to Eternity, como aquella vieja película de Hollywood, ¿no? Nuestras voces quedan grabadas y navegan por el internet, todo el mundo las puede escuchar en China, en español, ¿verdad? Pero, ¿qué más podemos decir de Hostos que no se haya dicho que valga la pena que nuestros oyentes puedan escuchar? Orlando. Pues hay mucho que decir sobre Hostos, pero vamos a ser modestos. La conmemoración de Hostos, este 180 aniversario, en cierto modo, se habilita, se piensa como una oportunidad para difundir la obra de él. Tenemos unos problemas serios, que en este país no se estudia Hostos, no se lee Hostos, excepto los esfuerzos individuales que hemos llevado a cabo una cantidad de personas que no son pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, escuelas, universidades, centros de instrucción, esto puede ir cambiando. Por ejemplo, en Mayagüez se ha hecho un trabajo estupendo en los últimos meses y de los últimos años para dar a conocer la obra y las grandes aportaciones de Hostos en las escuelas. Pero estamos hablando de un pueblo, municipio, y son más de 70. Hay una completa desconexión, y eso lo sabemos, no es nada original, de mi parte, del Departamento de Educación con los valores puertorriqueños. Estamos hablando del intelectual más importante puertorriqueño del siglo XIX, que tiene una gran proyección hacia fenómenos que estamos viviendo hoy en día, con respecto a la educación, con respecto a la participación ciudadana, con respecto a muchas otras expresiones de tipo político, de tipo intelectual. Entonces, que nuestras instituciones no hayan querido silenciarlo, ¿no? Y no hayan asumido la responsabilidad de darlo a conocer de un modo sistemático, es problemático. A nosotros nos produce eso una gran preocupación y queremos dedicarle esfuerzos para que esto, si no se corrige del todo, por lo menos haya una gente que se va a ir formando, conociendo a Hostos sistemáticamente, ¿no? Digo, uno de los últimos silenciamientos fue eliminar el día feriado, el día festivo, el 11 de enero, que, bueno, era de valor simbólico, pero el nombre de Hostos se oía, se mencionaba. Mañana no tenemos clase porque es el día de Hostos, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes conocen a Hostos? ¿Cuántos profesores conocen a Hostos? Entonces hay que llegar a esa gente. Yo no me atrevo a contestar, Orlando. No sé si Vivian tiene algún comentario sobre eso. Yo prefiero no contestarlo porque yo soy muy optimista. Yo creo que este junte que ha habido de organizaciones para trabajar el 180 aniversario de Hostos debe de ser una ruta a seguir. Si no se hizo en el pasado, pues se puede hacer en el presente. Y por otro lado, cada grupo, ¿verdad? Desde cada una de sus instituciones o organizaciones puede participar. Este es un llamado a los grupos cívicos, a los centros culturales, a los profesores y los maestros en los distintos centros académicos, universitarios, colegios privados, que participen al respecto. En el simposio que organicé en el 2009 participaron estudiantes de escuela secundaria. Hay que trabajar eso. Por otro lado, una de las actividades del Centro Hostosiano en el Ateneo es la digitalización de las obras completas aquí en Puerto Rico. Podemos encontrar algunas en otras instituciones extranjeras, pero necesitamos las de aquí. Necesitamos que eso se genere desde Puerto Rico. Por otro lado, en enero hay una actividad en La Habana en conmemoración del natalicio de Martí,
que se llama Por el Equilibrio del Mundo, y ahí va a haber una mesa sobre Eugenio María de Hostos ayer y hoy, con intelectuales cubanos e intelectuales puertorriqueños. Así es que se sigue aumentando el interés. ¿Cómo lo vamos a institucionalizar? Bueno, ahí hay varias posibilidades, todas difíciles, pero no imposibles, porque lo importante es que se ha mantenido esta línea, este eslabón, y en algún momento tiene que haber una sensibilidad, no solamente para reconocer a Eugenio María de Hostos, sino otros nombres de nuestra historia del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, hombres y mujeres, porque de eso se trata, de determinar quién soy, para dónde voy, qué es lo que traigo, dónde está el acervo histórico que me sostiene a mí y a mi familia. Pienso que es pertinente en este momento informarle, ¿no?, al público radioescucha que esta Comisión Nacional para la conmemoración del 180 aniversario de Hostos fue incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como una corporación sin fines de lucro. Eso quiere decir que tiene presencia, vida jurídica propia, ¿verdad?, que puede hacer propuestas, recibir donativos, fondos, solicitar fondos, etcétera. Pero más allá de eso, que tiene una vida, pues, como quien dice, institucional, o sea, está institucionalizada. Y aunque dice que es para celebrar el 180 aniversario, lo cual me provocó a mí muchas dudas cuando fuimos a hacer la incorporación, mi duda se la preguntamos al oficial, y qué pasaría después de que pase este año. Y él dice, pues si ustedes van a seguir, vienen acá y le cambian el nombre. O sea, con eso lo que nos está diciendo es, mira, pueden seguir después del 180. O sea, y puede ser esto una especie de no quiero hablar de sombrilla, porque eso últimamente tiene mala fama en este país, hablar de cosas sombrillas, pero puede ser un vínculo, algo que permita conectar algo que como hacer posible, ¿verdad?, lo que Vivian llamó el Junta de Organizaciones. Tenemos una excelente relación con el municipio de Mayagüez, con el comité organizador de las actividades allá. Estamos trabajando en conjunto, y no solo con ellos, sino, no lo hemos mencionado, pero con organizaciones paralelas en la República Dominicana, como la Liga Hostosiana Internacional, ¿verdad?, que todos los años pues celebran 2 actividades, una acá y una allá. Y eso sigue caminando, o sea que Hostos definitivamente no se acaba. Y está con nosotros en este momento difícil del país. No sé si los compañeros quieren cerrar algo aquí informalmente. Bueno, yo primero quiero darle las gracias de nuevo a los que auspician este programa y a los colegas que han compartido el mismo, ¿verdad?, conmigo. El asunto que tenemos delante es que estamos viendo una obra de un valor realmente impresionante con actualidad. Estamos pensando a Hostos desde nuestro tiempo, de nuestra actualidad, y hay cosas que realmente tienen mucha razón, mucha fe, mucha relevancia. Me refiero a las propuestas de Hostos con respecto a la democratización del país, con respecto a la autogestión. Esto se discutirá mucho más en programas subsiguientes, pero estamos en una encrucijada en nuestro país y hay un pensador que aporta precisamente desde el punto de vista económico, organizativo, desde el punto de vista de la participación, y esas propuestas de Hostos están vigentes. Por lo tanto, a nosotros, los puertorriqueños, nos conviene conocer cuáles fueron esas propuestas y ver cómo podemos aprovecharlas, ¿no? Tenemos un año todavía para eso. Vivian. En esa línea, la Liga de Patriotas Puertorriqueños es quien organiza esa autogestión desde distintas instancias, y nos da la fuerza para zafarnos de la centralización de un sistema, porque tenemos que internalizar lo que dice Hostos en la Liga de Patriotas. El Estado
son las personas, no es el partido ni es la institución. Y está entonces en nosotros seguir adelante con la búsqueda de soluciones posibles a nuestro alcance para nuestras distintas situaciones. Yo quiero agradecerle tanto a Orlando como a Vivian haber contribuido a iniciar este programa, que no se acaba aquí. Lo que hemos hecho es sentar la pauta, porque estos mismos temas se van a seguir discutiendo con mayor detalle, cada uno de ellos, de los que se han presentado, en los futuros 12 programas que vamos a tener. Así que un saludo a nuestra amable radioaudiencia en esta conmemoración del 180 aniversario del natalicio de Hostos. Hasta pronto. Acabamos de escuchar Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Una producción de la Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org.